Hola muchachos, bienvenidos a esta cuarta clase de lengua y literatura, una clase en la cual vamos a comenzar a trabajar los distintos tipos de textos narrativos que existen, ¿ya? Con esto quiero decirles de que la narración no solamente lo componen los cuentos. Por lo mismo, es importante que ya comencemos a poner mucha atención en esta clase, ya que en algún momento podrían preguntarle algunos fragmentos de estos distintos tipos de textos, ¿ya? Así que los invito para que presten mucha atención porque esta clase va a enfocarse exclusivamente a eso, a mostrar estas características y diferencias. Nos vemos en la clase. Hola de nuevo, bienvenidos. La clase de hoy va a tener entonces como título tipos de textos narrativos y el objetivo es repasar aspectos fundamentales de los textos narrativos. Vamos entonces a esos contenidos. Bien queridos, ahora vamos a partir con esta parte más conceptual de la clase de hoy. Recuerden de que vamos a enfocarnos ahora en los tipos de textos narrativos. Pero antes, obviamente, hacer una pequeña mención de lo que es este género narrativo. Recordemos de que es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias ficticias, o sea que no son reales y que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor, ¿ya? O sea, definitivamente el escritor solamente escribe la historia, lo que manifiestan todo el relato por dentro, mostrando los sentimientos de los personajes, etcétera, etcétera, es pega del narrador. Muy importante que se acuerden de eso. Escritor por un lado escribe, narrador por otro lado relata la historia, ¿ya? Y el narrador también es un ser creado por el mismo escritor, ¿ya? Estos se pueden dividir en 8, los cuales son cuento, novela, leyenda, mito, fábula, parábola, microcuento y cómics. En esta presentación solamente me voy a enfocar en el cuento, en la novela, en la leyenda, en el mito, en la fábula, ya que son los textos más utilizados en la asignatura de lenguaje. Partimos con el cuento. Dice que acá es una narración breve con pocos personajes y con el tiempo y espacio escasamente desarrollados. Los personajes son perfilados de forma simple, las acciones son sencillas y el tiempo suele ser lineal. Ya este es el concepto principal del cuento, que en pocas palabras básicamente es un relato breve, cortito, con pocos personajes y que obviamente estos personajes no son muy desarrollados dentro de la historia, tienen un conflicto inicial y tratan de resolverlo durante la historia de este cuento de manera rápida y sencilla, ¿ya? Hay pocos personajes y por lo mismo también la historia no es tan larga porque no tiene que estar contando las distintas situaciones de cada uno de los personajes, ¿ya? Entonces siempre se enfoca como en un personaje importante, principal, y la historia, digamos, trasciende más que nada por sus acciones. Veamos acá un ejemplo que obviamente acá por un tema de no hacer tan largo el video no lo voy a leer completo, pero acá más que nada se los muestro, ¿ya? Lunes o martes de Virginia Woolf, ¿ya? Extracto como dice: como rayos orientados hacia un puente, pies de hombre, pies de mujer, y regresa con incrustaciones doradas, ¿ya? Aquí entre paréntesis niebla, azúcar. Bueno, se supone que acá está hablando un narrador y entre medio también hace este narrador, a pesar de que es un cuento, hace interactuar el diálogo de los personajes, ¿ya? Muy importante que lo tengan claro. Dentro de estos cuentos hay un narrador, hay personaje y en algún momento el narrador también le puede dar la pauta para que puedan, como que se llama, hablar libremente estos personajes dentro del mismo relato, ¿ya? Sigamos. La novela es tal vez el texto narrativo más influyente que existe en la literatura, en el sentido de que sus historias, que son mucho más extensas, complejas, y que a diferencia del cuento,
su trama es intensa y los personajes y ambientes son descritos detalladamente. También puede haber un sinnúmero de ellos, ¿ya? Un sinnúmero de personajes, un sinnúmero de ambientes. ¿Por qué? Porque estas novelas, estas historias, en este tipo de textos son impresionantemente largas. O sea, hay cuentos de más de 1000 páginas, hay cuentos de más de 1500 páginas. O sea, más cuentos de novelas, ¿ya? Entonces, evidentemente, la historia se van, digamos, complejizando, los dos personajes van teniendo evoluciones dentro del relato, transformaciones, y todo eso el narrador se va encargando de irlo narrando detalladamente, ¿ya? Ahí dice claramente. Entonces también el tiempo adquiere diversas formas, por lo que puede entender, o sea, antecederse o retroceder en el relato. Los saltos en el tiempo, ¿ya? Saltos hacia el futuro, saltos hacia el pasado, ¿ya? Más que nada para recordar cosas a lo mejor mucho antes de que el mismo protagonista, el mismo protagonista nazca, ¿ya? Entonces es muy importante que entiendan que la novela, ya cuando ustedes van a leer una novela, es porque se están apuntando para leer un libro, ¿ya? De hecho, aquí es el comentario, de las novelas aparece todas estas ideas para poder hacer estas famosas películas, ¿ya? Películas como, por ejemplo, acá sale un poquito la fotito de Crepúsculo, también El Señor de los Anillos, Harry Potter, todas estas historias. Y acuérdense también cómo iniciamos esta clase, ¿ya? Mostrando imágenes, digamos, de cómo se llama, de otras películas que se fueron, digamos, basando en estas novelas, ¿ya? Entonces, muy importante, la novela permite, digamos, que vayan naciendo estas grandes obras del cine, ¿ya? Y por lo mismo, porque son historias muy complejas para poder, digamos, digerirla, y a la vez también muy entretenidas. Entonces son muy atractivas para poder, digamos, disfrutarlas también en el cine. Acá, evidentemente, el ejemplo que les voy a mostrar tiene que ver con extracto, y más que nada es para que lo puedan ver, porque al fin y al cabo no es la idea leerlo aquí en la clase para que no me salga dando el video. Pero acá un extracto del Quijote de la Mancha, ¿ya? Primera novela de la literatura española, 1605. Entonces acá encontramos no solamente a Quijote, a Sancho Panza, infinidad de personajes también. Enemigos, amigos se va encontrando en el camino, y eso es como la tendencia y la tónica de este tipo de relatos, ¿ya? Como es tan largo, se van encontrando muchos personajes al camino, y cada uno de ellos tiene algo que decir y contar. Eso con respecto a la novela. La leyenda, otro tipo de texto narrativo que tiene que ver con ¿qué? Con relatos en los que se narra como real un suceso extraordinario que surge para explicar lo inexplicable o el origen de un personaje que será importante en un relato legendario. Para darle ese tono de realidad, estos se sitúan en lugares y tiempos precisos, ¿ya? Esto es un relato, ¿ya? Una narración que va a contar algo extraordinario, un suceso extraordinario. Cuando hablamos de un suceso extraordinario, estamos hablando de una situación que no ocurre normalmente. ¿Por qué? Porque para que ocurra tendría que ser un milagro, o tiene que haber de por medio poderes sobrehumanos, o digamos especie de hechizos, brujería, que evidentemente la gran mayoría de las personas no creen eso, ¿ya? Y otra característica fundamental es que juega con este tema de la verdad mentira, ¿ya? Se dice que son historias como reales. Hay personas que aseguran, por ejemplo, acá, no sé, aseguran haber visto el Caleuche. No sé si han escuchado esta leyenda del Caleuche. Es una leyenda, una historia, digamos, que se encuentra en Chiloé. En Chiloé, digamos, aparece en ciertos momentos del año. La verdad no tengo una seguridad si tiene que ver con la luna especial, no sé,
pero aparece de repente en el mar un barco fantasma que allá en esa zona le llaman Caleuche, ¿ya? ¿Qué es lo que lo hace ser, digamos, leyenda? De que hay personas de mar, pescadores, gente que vive a lo mejor en los alrededores del mar, que asegura por sus hijos haber visto ese barco. Y de repente se puede hacer un catastro, se puede hacer una especie como de estadística tal vez en la zona de corroborar fechas y momentos. O sea, decir, por ejemplo, a alguien que se dé el trabajo de entrevistar a todos los lugareños de esa zona a la misma hora si vieron ese barco. Y la gran mayoría va a decir, no lo vimos, pero hay un par que sí se los vio a la misma hora. Entonces está como esa duda si realmente es verdad, es mentira. Entonces eso lo caracteriza mucho a la leyenda, este jueguito de la verdad-mentira, ¿ya? Hay personas que, o sea, no verdad-mentira, sino que real o ficción es real, ¿ya? Real o ficción. El Trauco, otra historia famosa de Chiloé, que muestra básicamente a un ser extraordinario que tiene una forma bien demoníaca, es como una especie de duende muy feo, que le gusta seducir a la doncella y embarazarla. Entonces muchos le echan culpa al Trauco de embarazos no deseados. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces va por ahí el tema de la ley. Así que espero más o menos que le haya quedado claro esa explicación. Muy bien, entonces después de haber mencionado un poco las características de esta leyenda, tenemos que ahora pasar un poco a ver lo que tiene que ver con este mito. ¿Ya? El mito es un texto que trata de explicar un poco los misterios relativos al origen del mundo, de los seres humanos, de la naturaleza o de lo inexplicable. ¿Ya? Cuando estamos aquí mencionando esto de los temas relativos al origen del mundo, estamos hablando un poco a la creación, ¿ya? Que es obviamente una responsabilidad que no lo puede realizar un hombre, ¿cierto? Entonces inmediatamente pensamos y asociamos a todo esto a la intervención de seres divinos, seres poderosos, que pueden ser dioses, semidioses, héroes, ¿ya? Todos ellos pueden, digamos, o influenciar, digamos, para que puedan hacer nuevos mundos, nuevas culturas, nuevas civilizaciones, ¿ya? Y son relatos muy antiguos, muy antiguos. De hecho, en parte con los griegos, ya desde el siglo V a.C. más o menos, hay una costumbre por relatar muchas historias que están asociadas con estos dioses, ¿ya? Entonces, todo aquel relato que intenta mostrar, digamos, todas estas cosas misteriosas que no tienen mucha explicación, se le atribuye, digamos, a poderes, digamos, sobrehumanos, ¿ya? O sea, el mismo origen del universo. Sabemos perfectamente de que hay una teoría cristiana y también hay una teoría científica, ¿ya? Entonces, el cristianismo, por un lado, habla, digamos, de un Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra y todo lo que se ve en él, ¿cierto? Pero también hay, digamos, culturas que no son cristianas y que tienen sus propias percepciones, digamos, del origen de esto, del mundo en el que estamos, ¿ya? Entonces, para no enredarlos tanto, quedémonos solamente con esta sencilla definición. Cuando estamos hablando del mito, estamos hablando exclusivamente de un texto que involucra a seres divinos y que estos seres divinos en cierta medida aportan para que puedan nacer nuevas culturas, nuevas civilizaciones, nuevos pueblos, etcétera, etcétera. Y así también pueden existir dioses malignos o seres malignos que tratan de destruir lo creado, ¿ya? Todo esto está asociado a la mitología. Se dice que cada cultura tiene sus propios mitos, ¿ya? Pero la que más aporta para la literatura es la mitología griega, ¿ya? Muy antigua, incluso antes de Cristo, como lo mencioné anteriormente. Veamos algunos ejemplos, como les digo acá. Es importante a lo mejor considerar este pequeño texto más o menos para que se puedan hacer una idea. Dice la Vía Láctea. Si salimos una noche serena y sin luna fuera de la ciudad, observaremos
una banda lechosa de suave resplandor que atraviesa una zona del cielo formando un arco. Si la observamos con un telescopio veremos que está formada por miles de estrellas. Se trata de la Vía Láctea, nuestra galaxia. El nombre que recibe es debido a un conocido mito sobre Hércules. Júpiter, entre paréntesis Zeus para los griegos, había tenido una aventura amorosa con una mujer mortal, Alcmena. De esta unión nació el semidios Hércules, pero el niño solo sería inmortal si bebía leche de la diosa Juno, esposa legítima de Júpiter, por lo que éste encargó a Mercurio que cogiera a su hijo y lo llevara al Olimpo, y allí, mientras Juno estuviera durmiendo, le pusiera a mamar de su pecho. Mercurio cumplió las órdenes de Júpiter y puso a mamar a Hércules del pecho de Juno, pero ella se despertó y retiró bruscamente al niño, de modo que en un chorro de leche siguió saliendo de su pecho. Y como era leche de una diosa, se convirtió en estrellas. De ahí el nombre de Vía Láctea, es decir, camino de leche o galaxia. ¿Se entiende? Entonces, estos relatos donde involucran a muchos dioses o a un dios y que trata por medio de sus poderes de crear algo nuevo, una civilización, cultura, no sé, mucho de lo que tiene que ver con el surgimiento de una nueva raza. Todo esto se le atribuye a la mitología, ¿ya? Eso, y es muy, muy distinto a la leyenda, al texto anteriormente analizado, porque la leyenda es un poco más aterrizada, está más asociado, digamos, a la interacción con los seres humanos, y no está vinculado a la creación de cosas tan grandes como la creación de una nación, de una cultura, ¿ya? Son situaciones puntuales, apariciones, cosas que tienen que en cierta medida algo de extraordinario, pero que no influye, digamos, para el surgimiento de una raza o de una cultura, como se ha mencionado anteriormente, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre el mito y la leyenda. El mito siempre va a tener incorporado a la existencia de seres poderosos, seres divinos, ¿ya? Y como se llama, la leyenda no necesariamente es así, ¿ya? Siempre se considera cosas más cotidianas. Bien. La fábula, yo creo que todos nosotros cuando fuimos niños partimos con estos relatos que son muy breves, mucho más breves que un cuento normal, ¿ya? Generalmente la fábula puede ser un relato de media página, 5, 6, 7 líneas, una página tal vez, pero este es un relato eminentemente de ficción, o sea, sí o sí es un relato de ficción, de fantasía, porque la protagonizan animalitos que realizan acciones humanas, ¿ya? Está escrito en prosa, en verso, y tiene una intención didáctica de carácter ético y universal. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que la historia que se desarrolla acá la protagonizan animalitos, pero tratan de dejarnos una enseñanza. Y esta enseñanza, que es básicamente la intención didáctica, esta enseñanza es la moraleja que quiere dejar, ¿ya? La moraleja en sí es la enseñanza, ¿ya? Y, escucha, siempre han sido ideales para los niños, ¿ya? Si uno de repente quiere digamos, enseñarle algún valor a algún muchacho, algún niñito chico de 3, 4, 5 años, es muy interesante, muy útil que le podamos leer una fábula, porque después del relato viene esa moraleja, esa enseñanza, ¿ya? A ver, son muchos las fábulas, ya muchas. De hecho, hay un autor que se llama Esopo, tiene el libro completo, gigantesco de muchas fábulas. Dice acá, el astrónomo. Había un astrónomo que le gustaba todas las noches ir a ver los astros. Un día, mientras caminaba por los campos que quedaban fuera de la ciudad, observaba y contemplaba el cielo como cuando cayó en un enorme pozo. Disculpe. Al caer comenzó a gritar y lamentarse. En eso pasó un hombre que le preguntó cómo había terminado en semejante desgracia. Al conocer lo sucedido se limitó a decirle: compañero, quieres ver los astros que están en el cielo, pero no ves todo lo que hay en la tierra. Moraleja:
Muchos muestran su ego asegurando poder hacer cosas sorprendentes y maravillosas cuando la realidad es que no pueden siquiera con las cosas ordinarias de la vida. ¿Ya? Acá al final siempre estos textos te dejan la enseñanza. La mayoría de ellos te la dejan así por escrito, como lo que acaba de leerse aquí en esta fábula. ¿Ya? Entonces son relatos eminentemente más para los más jóvenes, los más niños, y con esto se intenta dejar alguna enseñanza, algo para que el chiquillo pueda, digamos, reflexionar. Y bien, muchachos, estamos en la parte final de la clase, en la parte donde me corresponde a mí como profesor cerrar y dejar resumido qué es lo que se vio hoy día. Hoy día vimos los tipos de textos narrativos y consideramos cuento, fábula, novela, leyenda, y se me escapó por aquí, corrámoslo un poquito, el mito. Ya, el mito, o sea, el cuento, es un texto breve, cortito, preciso, 1, 2, 3, 4, 5 páginas, 6, 7, hasta 15, pongamos, ¿ya? Pocas páginas para mostrar una historia precisa, concisa, que tiene su inicio, su desarrollo y su desenlace, y tiene también evidentemente narradores y personajes, tiempo, lugar, espacio. Bueno, en realidad los 4 o 5 textos que están acá tienen todos estos elementos que están acá abajo, ¿ya? La fábula es un texto narrativo también, pero lo más característico de este tipo de texto es que es muy cortito, mucho más corto que un cuento, y tiene personajes, digamos, como por ejemplo animales que hacen acciones humanas, ¿ya? Siempre al final de este tipo de texto hay una enseñanza para los niños. La novela es, digamos, la obra, es el texto narrativo más importante del género narrativo, ¿ya? Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque acá se muestra un texto ya mayor, ya pues hablamos de muchas páginas, algunas superan las 1000 páginas, y se muestra, digamos, básicamente el interactuar de todos los personajes, que pueden ser cientos dentro de esta historia, ¿ya? También tienen, digamos, está todo metido en un tiempo, en un espacio determinado. El narrador aprovecha la instancia de que la historia es muy extensa para poder hacer estos juegos con los tiempos, saltarse al pasado, hablar cosas del futuro, ya todo utilizando los recursos que le corresponden como narrador. La leyenda y el mito son textos que la característica que las une es que siempre están hablando de cosas digamos extraordinarias, sucesos que no ocurren en la normalidad, ¿ya? Y mucho más la leyenda, que es un texto que es bien cotidiano, que está bien cercano a los pueblos. Cada pueblo debería tener su propia leyenda, como cada cultura, y básicamente te muestran hechos, sucesos extraordinarios, muestran, digamos, personajes que no necesariamente son personas, seres, digamos, de otros planetas, de otros mundos, o seres maravillosos, tipo duendes, hadas, lo que sea, sirenas, y que al final demuestran de que en cierta medida podrían estar ahí en realidad, ¿ya? Porque como se utiliza mucho el relato oral, se va compartiendo esto de generación en generación, y mucha de la gente asegura haber visto este tipo de seres, o darle la razón a este tipo de historias, ¿ya? Pero la característica principal de la leyenda es esa, ¿ya? Mostrar una historia donde se desenvuelven hechos extraordinarios, sucesos sobrenaturales que los protagonizan, digamos, seres que no necesariamente son humanos. ¿Ya? Pero para poder dar explicaciones a cosas puntuales, locales. ¿Ya? Por ejemplo, lo que les mencionaba del trauma. ¿Ya? Allá así como extraño que jovencitas se embaracen tan seguido. No, echémosle la culpa a algo, ya fue el trauma. ¿Ya? Y no, yo seguro haberlo visto. Es un hombre horrible, que parece un demonio. ¿Se entiende? Entonces el pueblo juega mucho con eso de que algunos lo vieron, otros no lo vieron. Esa es parte de la leyenda. El tema del mito. El mito, por otro lado, que aquí no lo vemos, es un texto también importante, que también cuenta hechos y sucesos extraordinarios, pero la intervención acá clara es de los dioses. Los dioses acá intervienen, interactúan con los personajes de carne y hueso,
y son ellos, estos dioses son capaces de crear o destruir civilizaciones o culturas, ¿ya? Eso es, el mito está ahí como para dar explicación al inicio de alguna civilización, alguna cultura, algún pueblo, etcétera, ¿ya? Acuérdense de los ejemplos que le leí en esta clase. Eso sería, muchachos, eso sería. ¿Y por qué es importante, como se llama, mencionar esta situación puntual? Básicamente porque en la prueba que tienen que ustedes dar futuramente para poder pasar al segundo ciclo, la prueba exclusivamente de lenguaje se va a trabajar con distintos tipos de textos, ¿ya? La prueba tiene muchos textos, entonces es mejor que estén preparados y sepan más o menos cuáles son los tipos de textos en el ámbito de la narración, porque más adelante vamos a ir viendo otro tipo de texto, ¿ya? Y de hecho, sin ir más lejos, yo acá les tengo una, ¿cómo se llama? Una pruebita de ejemplo, ¿ya? Acá mira, por ejemplo, dice prueba de ensayo, primer ciclo de educación media, ¿ya? Esto es, ustedes están en este nivel, ¿ya? Esta es la prueba de lenguaje del 2013. Solamente para mostrarles y motivarlos un poco a que no solamente tienen que estar atentos a los videos, también tienen que ensayar mucho por la lectura. Miren, por ejemplo, esta prueba tiene este texto, que es un afiche, ¿ya? Afiche tiene imágenes, información, ¿ya? Se le preguntan acerca del afiche, ¿ya? Por ejemplo, acá tienen otro texto. Este parece que fuera un texto narrativo, ¿ya? Un cuento. Miren, ¿qué dice ahí? ¿Quién es el narrador de este relato? Ustedes ya están viendo o ya saben cuáles son los narradores, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes puedan aplicar lo que aprenden en las clases, aplicarlo a estos textos. Entonces, evidentemente es importante que vayan haciendo un trabajo de lectura, ¿ya? Acá pregunto sobre ese texto. Miren acá, más texto, ¿ya? Mucho más texto. Miren acá, miren dónde termina eso. Pregunta sobre ese texto. ¿Ven? Vamos, si hay otro ahí, por si acaso. Más texto, señores. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren acá, otro más. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo con esto quiero decirles algo bien puntual. De que no sacamos nada de estar preocupados de ver las clases y tomar unos par de puntos y con eso esperamos la prueba. No. Tienen que preocuparse de la lectura. De hecho, yo en la clase anterior les dejé, ¿cómo se llama? Una tarea. Tenían que leer el cuento del padre, hacer un análisis, identificar narradores, personajes, tiempo y espacio narrativo. Y hasta la fecha, 5 o 6 trabajos, 5 o 6 tareas hemos vendido. Así que, por favor, señores, damas, caballeros, por favor, yo les ruego, para que les vaya bien, que puedan hacer las tareas que quieren más, ¿ya? Y si tienen dudas, escriben en el WhatsApp. Pero por favor, no se queden sin hacer estas tareas, especialmente aquellas tareas que involucren la lectura. Porque si ustedes no leen, no les va a ir muy bien en la asignatura, ¿ya? Así que no les voy a dar otra tarea en la clase de hoy. Esperaré una semanita más para que la mayoría me pueda entregar la tarea que se les comentó, que es la lectura y análisis del texto El Padre del autor chileno Olegario Lazo. Espero sus tareas, espero también sus preguntas. Nos vemos pronto. Chao.